Luis Manuel Díez, de la Miguel Hidalgo, 46 años. Hace un momento les hablé preguntándoles por 3 locutores. Ya me respondieron sobre Armando Rascón, pero faltaron uno que se llama Ken Smith y otro. Ken Smith. Me tocó transmitir con Ken Smith desde la torre de telecomunicaciones un acto, creo que fue un informe. Él estaba en una cabinita y yo en otra, y ahí lo saludé. Ken Smith era una voz tradicional gringa, ¿se acuerdan? Sí, era un bilingüe perfecto, porque hablaba español sin ningún acento. Con soltura. Y otro que... ¿Quién sabe? Ya debe haber muerto, porque era mayor. Mucho más grande que yo, que ya es decir. Y continúa Luis Manuel Díez. Y otro que tenía un programa que se llamaba Noches de Radio Mundo, del cual no recuerdo su nombre. Uy, pues está difícil. Solo que sea Carlos Fuentes. Era homónimo del escritor. Sí. Mira, nos dan datos de Ken Smith. Murió en 1990. Locutor y actor originario de Estados Unidos, y fue la voz oficial de Stereo Rey de 67 a 90. Sí, ¿cómo se llama usted? Así que deben recordarlo todavía los aficionados a la radio. Estuvo casado con la actriz de doblaje Estrellita Díaz y transmitió el alunizaje desde las instalaciones de la NASA en Houston, Texas, en 69. Fue de los primeros empresarios en formar empresas de doblaje en México. Pues sí, ya lo recordamos. Que ahí tienen su voz. A ver, la queremos oír, por favor. Pues las caricaturas precisamente nos tocó hacer todas las de la Warner, que es el Bugs Bunny, el Correcaminos y el Coyote. Hicimos también Tom y Jerry, aunque ese era de la Metro. ¿Cuál otro? Correcaminos, el del gato, y el inspector Ardilla, y el Tweety Pie, el canarito que dice, creo que vi un lindo gatito. Eso lo hacía Edith Verde, era la voz del Tweety Pie, del pajarito. Y pues casi todos tenían algún producto que salía, que era Acme, ¿no? Entonces yo, como marca de fábrica de mi estudio de doblaje, hacía los títulos, presentaba el título, los protagonistas, y en las caricaturas también presentaba el festival Bugs Bunny o lo que sea. Y entonces cada vez que había un producto era Acme. Y no sé por qué se hizo muy famoso eso, ¿no? Incluso algunas agencias de publicidad en sus presentaciones institucionales me han pedido hacer fue una producción Acme, ¿no? Recordando porque la gente lo recuerda. Pero hay cosas que nunca mueren, del cine, no solo las películas que vemos a las... Era muy claro, una dicción precisa. ¿Y se fijan cómo cambia de español a inglés y al revés? Sí, pronuncia las palabras en inglés, las pronuncia en buen inglés, no en mexicano. Tal cual, no como nosotros. Haciendo memoria sobre otros locutores, me acordé de Carlos Piquerín, de Radio Triunfadora. No, Carlos Pickering fue de la XEQ y luego pasó a la XEW. Carlos Pickering era uno de los más hábiles. Dígame, Leticia. En cuanto a su desempeño cuando no había un libreto. Él se desempeñaba como pez en el agua. Y un día le dije, estábamos en una grabación y le dije, oiga, don Carlos, creo que ya he contado esta anécdota. Me han dicho por ahí que usted es capaz de leer, que se preparó para leer tan perfectamente que es capaz de leer los textos al revés. No me contestó. Sobre el piano donde estábamos grabando había unos papeles ahí, no sé qué eran. Agarró uno, lo volteó y empezó a leer con una soltura, con una precisión, con una dicción. Qué capacidad de reversibilidad. Y lo hizo para aprender a leer sin equivocarse.
y pues es un doble reto. Es un ejercicio. Con una habilidad pronunciación. de los espías. Se supone ¿Por que qué recorrer? llegas y hablas con alguien que tiene documentos y puedes leer lo que está. Esa es pura vacilada, ¿En pero en serio? fin, eso se dice, sí, Policías. eso se dice. Carlos Pickering Continúa se Máximo. fue a Guadalajara a hacerse cargo de cuando entró la televisión allá, ¿De un canal? y ahí falleció, sí, del canal de Televisa. Estaba casado con una hija, ya en segundas nupcias creo, de Carlota Solares, de doña Carlota Solares, la marquesa. Continúa Máximo Morales Frausto. También me acordé de Ignacio Santibáñez. Luis Ignacio Santibáñez, michoacano, con una dicción súper perfecta. Se oía como si estuviera hablando un marqués, un conde, así, uno de esos. Sí, cómo no. Acuérdate el noticiero Carta Blanca. Permítamelo. Lo iba numerando. Cada emisión tenía ya era el número consecutivo. Y duró como 30 años. Muchísimo. Faltando 20 minutos para las 8 de la noche. Pero tenía un comercial chiquitititito en donde se apreciaba la calidad asombrosa de su dicción. Decía, como él lo decía, imposible, se los repito nada más, mejor, mejora, mejoral. Era todo su comercial. Platica Pedro Ferriz, padre, una anécdota de Sergio Borgard. Sergio Borgard anunciaba un perfume que se llamaba Pour Homme, que en francés entiendo quiere decir para hombre, pero pour en inglés quiere decir pobre. Entonces dice Pedro Ferriz que Sergio Borgard terminaba su anuncio diciendo Pour Homme, pobre hombre. Lo comentamos, señora, con Y que mucho gusto. duró Escuche su mucho radio. tiempo diciéndolo hasta que se dieron cuenta los anunciantes. Había un compañero que grabó un comercial de una empresa y entonces decía Marta Guerra. células en vez de cédulas. Fiduciarias. Células No. hipotecarias, qué Y va. así estuvo pasando al aire un tiempo largo. El señor Rafael Cardona a veces nos oye, debe recordar ese detalle. Sí. Estuvo pasando y pasando al aire y nadie se había dado cuenta que este bárbaro, en vez de decir cédulas, dijo células. Ups. Ese ¿Cuál mismo es su locutor, mensaje, locutor un día estaba transmitiendo y dijo, y ahora vayamos al Golfo. Escúchalo por su radio, gracias. ¿Cómo dijo? Un segundo. Ah, Barbados. Y se sorprendió y dijo, qué falta de respeto, ¿por qué llaman así a los cubanos? Adrián Salazar Hernández, 56 años. Raúl Vega tenía un programa llamado Gracias por el Recuerdo, en Radio 620. Bueno. A él no lo han mencionado. ¿Qué discapacidad tiene? Con mucho gusto. Así es. Qué Muy bien, bello escuche su programa. Raúl Vega. Porque agregaba a cada canción recuerdos sobre algún tema, algún acontecimiento de la época o alguna película. Pues lo incluimos, porque sí es de los locutores valiosos de la música que llegó. Para quedarse. De la Gustavo Amadero. Me acordé de los locutores Pico de Oro y Dante Aguilar. Ojalá puedan hablar de ellos. Pues Pico de Oro era más que nada un comerciante. ¿Con quién vive usted? Creo Institutos Patrulla. ¿Con quién vive usted? Pero les cuento una anécdota, ya falleció, pero a mí se me hacía un pícaro simpático. Mira, le ponía grandes letreros a su coche. Patrulla W. Y entonces iba a la frontera y regresaba. Yo creo que hasta en las llantas traía algo. Fallo. Sí. ¿Cómo Institutos Patrulla, en donde era como la academia, las Las academias. academias Vázquez, sí, físico nuclear en 3 semanas. Sí. Cosas ¿Y cuál así es el otro? descabelladas. Es Dante Dante Aguilar. Aguilar. Dante Aguilar falleció.
falleció. Y Villadante todavía existe, creo, ¿no? Sí, un todavía. restaurante. Sí, está en Coajimalpa y es un restaurante muy curioso, a mí me agrada mucho porque es una especie de castillo campestre muy bonito con enormes jardines. A mí me agrada, pero es muy frío. Si algún día se les ocurre ir, lleven abrigo. Lo maneja su hija ahora. ¿Se llama Abril? No me acuerdo, creo que se llama Abril, su hija. Que tienen una grabación que quieren hacernos oír. Adelante, compañeros. Y en 620. La música que llegó para quedarse. Muy bien. Creo que es del que estábamos hablando hace rato. Gastón. Rascón. Armando. Rascón. Rascón. Ay, no, Salmón. Salmón. Margarita Chávez Rodríguez, de 76 años, en la colonia Algarín. ¿Quién de los locutores famosos presentaba al presidente Adolfo López Mateos? Es que tenía una voz deliciosa, especial. ¿Pueden decirme? Ignacio Martínez Carpinteiro. Decían que se parecía Tenía un aire. Y entonces lo llamó él para sus actos importantes. Eran muy parecidos. Sí, nada más que guiñaba el ojo cuando acababa su sección. El noticiero. Su noticiero era el noticiero de Excelsior a las 10 de la noche. Era el Chrysler, ¿no? ¿Chrysler? No, Excelsior. No, Excelsior. En ese tiempo no había tanta noticia por radio y por televisión. En ese tiempo no había lo que ahora hay, un montón de programas de comentarios. Al contrario, era la música, la comicidad, la actuación, lo que dominaba. Ahora ya cambió totalmente. 56 años tiene Víctor Camacho Rosales, del Centro Histórico. Estaban recordando locutores famosos. ¿Saben dónde está Jorge Saldaña? Bueno. En su rancho, tiene un rancho ahí en Banderillas y dejó de transmitir en Radio ABC, pero de vez en cuando viene a actuar en el Zócalo y creo que está transmitiendo todavía por Radio AMLO, que es por Internet. Y tiene programas de televisión en la televisión de allá de Jalapa. Tiene su sopa de letras y todo. Y la más bella de todas las locutoras, Flor Berenguer, ¿para dónde se fue? ¿Por dónde andará Flor? ¿Qué se fizo? ¿Eh? ¿Qué se fizo? Como preguntaba sí. el clásico. Sí, los clásicos del siglo de oro decían así. ¿No estaba en ese programa de mujeres en la política de la televisión del Estado de México? No me acuerdo. Aquí estuvo con nosotros, ¿te acuerdas que Sí. había interés en que trabajara con nosotros? Y ella también tenía ganas. Y luego creo que ahí mismo en Televisión Mexicana se tenía La Flor de la Noche, pero no sé si siga pasando. Tampoco sé, pero era ese programa.